El 27 de noviembre de 1095, en la ciudad de Clermont, en el centro de Francia, el Papa Urbano II se puso en pie para pronunciar uno de los discursos más electrizantes de la historia. Apenas 4 años más tarde, los caballeros occidentales estaban acampados en las murallas de la ciudad donde Jesucristo fue crucificado, a punto de tomar Jerusalén en el nombre de Dios. En su ya famoso discurso dijo: «No yo, sino Dios os exhorta como heraldos de Cristo a urgir repetidamente a hombres de todos los rangos, tanto caballeros como soldados de a pie, ricos y pobres, a que se apresuren a exterminar a esta vil raza de nuestras tierras y ayudar a los habitantes cristianos a tiempo. Quien quiera que hiciera el viaje al este sería bendecido eternamente». Se instó a los pícaros y ladrones a convertirse en soldados de Cristo, mientras que a los que anteriormente habían luchado contra sus hermanos y parientes, se les dijo que ahora unieran sus fuerzas y lucharan legítimamente contra los bárbaros. La respuesta al discurso de Urbano fue entusiasta. Se elevó el grito de Deus vult, que significa en latín Dios lo quiere. Los clérigos se dispersaron para difundir su palabra, mientras que Urbano emprendió una agenda agotadora, cruzando Francia entera para promover la expedición y enviando cartas conmovedoras a todas aquellas regiones a las que no podía ir personalmente. Entonces, hombres como Raimundo de Tolosa, una de las figuras más ricas y poderosas de Europa, aceptaron participar, al igual que Godofredo, duque de Lorena, que estaba tan ansioso que antes de partir acuñó incluso monedas con la leyenda de Godofredo, el peregrino de Jerusalén. Las noticias de la expedición a Jerusalén se difundieron rápida y apasionadamente. La primera cruzada estaba en marcha. 4 años más tarde, a principios de julio del 1099, una fuerza de caballeros maltratada y desaliñada, pero sumamente decidida, tomó posiciones ante las murallas de Jerusalén. De los 70.000 o 80.000 soldados de Cristo que habían respondido al llamado del Papa, no más de un tercio llegó a Jerusalén. Menos del 10% de los que partieron llegaron a ver las murallas de la ciudad santa. Bohemundo, Raimundo de Tolosa, Godofredo y Balduino de Boulogne, Tancredo y otros se convirtieron en nombres conocidos en toda Europa, como resultado de la captura de la ciudad santa. Sus logros fueron conmemorados en innumerables historias, en versos y en canciones, y en una nueva forma de literatura, el romance medieval. Su éxito serviría de referencia para todas las cruzadas posteriores. Era un listón muy alto al cual superar. Cabe preguntarnos entonces cuáles fueron los orígenes de la primera cruzada. Durante casi 10 siglos, el enfoque de los escritores y estudiosos del tema puso énfasis en el Papa Urbano II y su vibrante discurso en Clermont, que movilizó a los caballeros europeos. Sin embargo, el catalizador de la expedición a Jerusalén no fue el Papa, sino otra figura enteramente distinta. El llamado a las armas emitido por Urbano fue el resultado de una petición directa de ayuda del emperador de Constantinopla, Alejo I Comneno, en el este. Alejo era el emperador del Imperio Romano de Oriente, que continuó floreciendo después de que las provincias occidentales se desvanecieran y la vieja Roma cayera en el siglo V. Hacia el 1025 controlaba la mayor parte de los Balcanes, el sur de Italia, Asia Menor, así como grandes partes del Cáucaso y del norte de Siria, y tenía también ambiciones de expansión en Sicilia. 70 años después, el panorama era bastante distinto. Unos asaltantes selyúcidas turcos habían invadido toda Anatolia, habían saqueado varias ciudades importantes y perturbado gravemente la sociedad provincial. Los Balcanes habían sido objeto de décadas de ataques casi incesantes, con consecuencias bastante similares. Mientras tanto, los territorios del imperio en Apulia y Calabria se habían perdido por completo, tomados por aventureros normandos que conquistaron el sur de Italia en menos de 2 décadas. Visto este panorama, en el 1095, Alejo, el emperador, envió emisarios a Urbano II, el Papa, con un mensaje muy urgente. Al encontrar al Papa en Piacenza, le imploraron a su señoría y a todos los fieles de Cristo que trajeran asistencia contra los paganos para la defensa de la Santa Iglesia, que ya casi había sido aniquilada en esa región por los infieles que la habían conquistado. Urbano reaccionó inmediatamente, declarando que se dirigiría al norte, a Francia, para reunir fuerzas que ayudaran al emperador. Fue este llamamiento de Alejo lo que desencadenó realmente la primera cruzada. Mirado en retrospectiva, la petición de ayuda de Alejo fue un último y desesperado movimiento de dados para un gobernante cuyo régimen e imperio colapsaba a pasos agigantados. Los caballeros se dirigían al este para enfrentarse a los turcos, un enemigo formidable que había puesto de rodillas a todo el imperio bizantino.
Para cuando Urbano pronunció su discurso en Clermont, los turcos habían demolido la administración provincial y militar de Anatolia, que se había mantenido intacta durante siglos, y habían capturado algunas de las ciudades más importantes de la cristiandad primitiva, lugares como Éfeso, hogar de San Juan Evangelista, Nicea, sede del famoso concilio de la Iglesia primitiva, y Antioquía, la sede original del propio San Pedro, se perdieron ante los turcos en los años previos a la cruzada. De la primera cruzada surgieron las ideas y estructuras que dieron forma a Europa hasta la Reforma. La cruzada fue en sí misma producto de la discordia y la desunión, pues Europa estaba desgarrada por el tumulto y la crisis de la segunda mitad del siglo XI. El siglo XI fue también una época de violentas disputas entre el papado y los magnates de Europa, en la que los gobernantes eran excomulgados dramáticamente, y a veces rehabilitados solo para ser expulsados de la comunión de nuevo. Casi todas las figuras principales de este periodo, Enrique IV de Alemania, Felipe I de Francia, el rey Harold de Inglaterra o el emperador bizantino Alejo Comneno, fueron excomulgados al menos una vez por el papado como parte de sus intentos de afirmar su autoridad sobre el mundo secular. De hecho, en origen, Roma y Constantinopla habían sido dos de las 5 sedes primordiales de la cristiandad, junto con Antioquía, Alejandría y Jerusalén. El avance de las conquistas islámicas del siglo VII elevó el estatus de las dos ciudades restantes hasta el punto de una rivalidad endémica. Este fue el punto más bajo en las relaciones entre Roma y Constantinopla, conocido hasta hoy como el Gran Cisma. La animosidad entre Oriente y Occidente era evidente. En el 1078, por ejemplo, Gregorio VII emitió un aviso excomulgando a Nicéforos III, a pesar de que el nuevo emperador no había tenido ningún contacto con Roma. 3 años más tarde, el Papa hizo lo mismo con Alejo I, después de que éste depusiera a Nicéforos. Por la misma época, el Papa, de hecho, ordenó un ataque sobre Bizancio, sobre la propia Bizancio. Pero, ¿cuáles fueron los reveses que habían ocurrido en el este entonces? ¿Por qué se necesitaba la ayuda tan desesperadamente? ¿Qué había fallado en Bizancio? Para comprender los orígenes de la misma cruzada, no debemos dirigirnos a las colinas del centro de Francia, sino a la ciudad imperial de Constantinopla. Al igual que la vieja Roma, era una capital vasta e inmensamente imponente. Un visitante que se acercara por tierra habría visto primero las murallas macizas y los enormes acueductos que llevaban agua a la ciudad. Fortificadas hasta una altura de 12 metros, las murallas terrestres iban desde el Cuerno de Oro hasta el Mar de Mármara. Habían sido reconstruidas por el emperador Teodosio en el siglo V y estaban diseñadas para disuadir incluso al enemigo más ambicioso. Su población, que se contaba por cientos de miles, era unas 10 veces mayor que las de las ciudades más grandes de toda Europa. Su emblema era la iglesia de Hagia Sofía, construida por el emperador Justiniano en el siglo VI. Su enorme cúpula suspendida, de más de 30 metros de ancho y 55 metros de alto, parecía flotar como una tienda de los cielos. A pesar de toda esta magnificencia, en el 1081 las cosas difícilmente podían estar peor. El Imperio Romano había gobernado una vez desde el estrecho de Gibraltar hasta la India, desde Gran Bretaña hasta el interior de África. Ahora quedaba poco más que la propia capital imperial. Hacia 1094 la situación era totalmente crítica. Muchos obispos estaban presentes en la capital, pero no por elección, sino porque no podían regresar a sus respectivas sedes debido a la invasión turca. El fracaso del Asia Menor bizantina era universal. El colapso del interior junto con la pérdida del litoral significaba que no era posible llegar a lugares importantes como Antioquía ni por tierra ni por mar. En vísperas de la primera cruzada, la propia Constantinopla implosionó. La falta de progreso contra los turcos generó serias dudas sobre la capacidad del emperador. La situación se tornó totalmente crítica poco antes de que se enviaran los enviados al Papa en 1095, cuando el emperador se enfrentó a un golpe de estado apoyado por casi toda la élite bizantina. Esa fue la gota que colmó el vaso y que llevaría a Alejo a buscar ayuda en Occidente. El emperador utilizó deliberadamente el atractivo de Jerusalén para atraer apoyo militar a Bizancio y para plantear los problemas del imperio y sus intereses políticos en términos de obligación cristiana. Tras la petición de ayuda, Urbano II llegó al sur de Francia en julio del 1095 y pasó los meses siguientes sentando las bases de la expedición. Mientras recorría el país reuniéndose con figuras influyentes, el Papa articuló sus objetivos con fuerza y repetidamente: hacer retroceder a los turcos y, al hacerlo, liberar tanto a la población cristiana del este como la propia Jerusalén. Pero apenas hubo discusión acerca de la estructura de la expedición, sus objetivos o su organización, y mucho menos sobre lo que significaba la palabra liberación en términos prácticos.
Los caballeros que acudieron en masa para participar estaban impulsados por el entusiasmo de hacer la obra de Dios, o en muchos casos, por el arrepentimiento de sus pecados. Es en este contexto que se celebró el concilio de Clermont en noviembre de 1095 y concluyó con el famoso discurso de Urbano, que pintó un cuadro aterrador de la situación en Asia Menor. Informó correctamente que el imperio griego había sido desmembrado. Los turcos habían conquistado un territorio tan vasto que se tardaba 2 meses enteros en atravesarlo. Urbano rogó a sus oyentes que actuaran. Que cesen, pues, todas las disputas entre vosotros. Emprended el camino hacia el santo sepulcro y liberad esa tierra de una raza malvada. Ordenando a los dispuestos que tejieran una imagen de la cruz en seda, oro o material más sencillo en todas sus ropas. Se nombró al obispo de Lepuy como líder de la expedición en nombre del Papa. El apoyo de alto nivel de personajes como el conde de Tolosa fue cuidadosamente orquestado de antemano. Urbano se mantuvo en movimiento en el 1095 y 1096, persuadiendo y exhortando a todos los fieles. Muchos incluso tomaron préstamos ofreciendo sus tierras y propiedades como garantía. Las fuentes no dejan lugar a dudas de que Jerusalén era la atracción principal. Godofredo de Bouillon, por ejemplo, vendió sus derechos sobre el condado de Verdún y varios castillos para recaudar una suma sustancial de dinero. A pesar de los gastos y los peligros, la respuesta popular fue realmente abrumadora. Se formaron contingentes bajo el mando de Roberto de Normandía, Esteban de Blois, Raimundo de Tolosa, Godofredo de Bouillon y su hermano Balduino. De hecho, también Hugo de Vermandois, que era el hermano del rey de Francia, se unió. Y el propio rey Felipe I se hubiera quizá unido también, pero no fue bienvenido debido a que estaba excomulgado por adulterio. La cuestión del liderazgo de la expedición era confusa, ya que varias figuras se consideraban el comandante en jefe, que más tarde, como veremos, trajo muchos problemas. En la segunda mitad del 1096 la marea humana se puso finalmente en marcha. Las estimaciones sugieren que hasta 80.000 personas pudieron haber participado. Alejo y Urbano corrían un riesgo enorme. Al desatar la cruzada abrían la caja de Pandora y estaban creando un movimiento que no necesariamente podían controlar. El emperador se sintió perturbado por los informes de que ejércitos incontables se dirigían a Bizancio, acompañados por una multitud de civiles enorme. No era la fuerza de combate disciplinada y profesional que el emperador esperaba cuando había pedido el grito de ayuda al Papa. Urbano II no fue la única figura carismática que predicó la cruzada. En el mismo contexto surgió la figura de Pedro el Ermitaño, un predicador de Amiens que formó la Cruzada de los Pobres, una fuerza totalmente caótica. Los seguidores de Pedro se pusieron en marcha sin tener en cuenta la fecha oficial de partida, y pronto encontraron a sus primeras víctimas, que no fueron musulmanes, fueron las poblaciones judías de Colonia y Magnucia. Se desató una violencia atroz. En algunos casos los judíos se quitaron la vida ellos mismos para evitar caer en manos de la turba. En Ratisbona, por ejemplo, fueron empujados al Danubio para ser bautizados a la fuerza. Los participantes de la Cruzada de los Pobres siguieron avanzando. Saquearon los alrededores de Belgrado y las provincias occidentales de Bizancio. Se comportaban de forma abominable, saqueando palacios y robando el plomo de los techos de las iglesias para revendérselo a los griegos, es decir, a los bizantinos. Hubo una cruel ironía en el hecho de que, habiendo partido para defender el oriente cristiano, saquearon todas las iglesias que pudieron en Asia Menor. Un grupo, de hecho, tomó el castillo de Cherigordos, pero pronto fueron rodeados por los turcos. Cuenta el cronista de Damasco, Ibn al-Qalanisi, que los frani, que así es como conocían a los cruzados los musulmanes, se estaban emborrachando, incapaces de imaginar que su destino ya estaba sellado. Pues Cherigordos era una trampa mortal que los soldados de Kili Arslan, que era el gobernador turco de la zona, conocían muy bien. El aprovisionamiento de agua se hallaba en el exterior, así que sitiados y sedientos, los cristianos llegaron a beberse la sangre de sus cabalgaduras y su propia orina. Cuenta el cronista que en estos primeros días de octubre se les veía mirando desesperadamente al cielo acechando unas cuantas gotas de lluvia, totalmente en vano. Después de tomar la fortaleza, a las mujeres más jóvenes las raptaron los jinetes del sultán para repartirlas entre los emires o venderlas en los mercados de esclavos. Algunos muchachos jóvenes corrieron la misma suerte, y a los demás cruzados, que sin duda eran más de 20.000, los exterminaron directamente. El fracaso de la Cruzada de los Pobres a finales de octubre de 1096 fue un revés significativo para la causa. Y nos cuenta asimismo el cronista de Damasco que rara vez en la historia habrá costado tan cara una victoria a los vencedores, ya que, embriagado por el éxito, Kili Arslan no quiso enterarse de las informaciones que iban llegando del invierno siguiente acerca de la llegada de más y más cruzados. En la mente del sultán,
Había llegado la hora de volver a las preocupaciones importantes del momento, dicho de otro modo, a la lucha sin cuartel que tenía entablada desde siempre con los príncipes turcos, sus vecinos. Ahí, y en ninguna otra parte, es donde él creía que se decidiría su suerte y la de sus dominios. Los grandes señores de Occidente empezaron a llegar a Constantinopla a finales de octubre de 1096. A pesar de los esfuerzos de Alejo, el emperador bizantino, por darles la bienvenida, la situación se tornó tensa enseguida. Por poner un ejemplo, Godofredo se negó a cruzar el Bósforo, sumiendo al emperador en un océano de preocupación. Alejo tuvo que recurrir a la fuerza, enviando a su yerno Nicéforos para obligar a los cruzados a moverse a los cuarteles designados. El propio duque mató a 7 miembros de la fuerza imperial durante el encuentro. El hecho de que Alejo tuviera que recurrir a las armas para que los cruzados obedecieran sus instrucciones era una señal de las dificultades que estaban por venir. Cuando la respuesta militar no funcionó, Alejo decidió retirar los suministros y prohibió la venta de cebada y de pescado, y más tarde de pan, para que el duque se viera obligado de esta manera a acceder a ver al emperador. Godofredo finalmente cedió y aceptó reunirse con el emperador en persona después de que Alejo ofreciera a su hijo mayor, que aún no tenía ni 10 años, como rehén en un intento más por ganarse al duque. Finalmente se acordaron los términos entre ambas partes. Godofredo consintió que sus hombres fueran transportados a través del Bósforo para unirse a los otros caballeros en el campamento de espera, que estaba cerca de Kivotos. A cambio fue recompensado con montones de oro y plata, túnicas púrpuras, mulas y caballos. Alejo consiguió lo que quería. Mientras que la generosidad, el soborno y la fuerza bruta habían fallado, la retención de suministros sirvió para subrayar que Alejo tenía la sartén por el mango en sus relaciones con los cruzados. La prioridad de Alejo era conseguir que los caballeros cruzaran el Bósforo hacia Kivotos, donde se había establecido los preparativos para recibir y abastecer un gran número de hombres. La verdad es que Alejo temía un asalto directo a Constantinopla. Los pocos aliados que le quedaban en la ciudad temían que las facciones hostiles aprovecharan la llegada de los cruzados para rebelarse contra el emperador. Así que Alejo, previsor, había mandado llevar a todos los principales líderes occidentales a Constantinopla, antes de que llegaran el grueso de sus ejércitos, para agasajarlos y ganarse su buena voluntad. También buscó vincularlos formalmente a él. Una de las formas de hacerlo que eligió fue adoptándolos como sus hijos. Se trataba de una antigua tradición por la cual los emperadores bizantinos establecían una relación espiritual y paternal con los mandatarios extranjeros. A los cruzados no pareció parecerles extraño. Era costumbre del emperador adoptar extranjeros de alto rango, escribió un cronista, y los líderes aceptaron de buen grado. Otro simplemente señaló sin comentarios que Alejo adoptó a todos los líderes occidentales como sus propios hijos. Si bien es cierto que el emperador tenía preocupaciones inmediatas en el 1096 con la llegada de los cruzados a Bizancio, también tenía la vista puesta en la estrategia a largo plazo al formalizar sus relaciones con los líderes de la expedición. Cualquier ciudad, tierra o fuerte que pudieran someter en el futuro y que originalmente hubiera pertenecido al Imperio Romano, sería entregado al oficial designado por el emperador para tal fin. Lo cierto es que el emperador no acompañó a los cruzados en su expedición, quizás sopesando que de abandonar la ciudad podría estallar una revuelta o porque no quería verse sometido a una posible eventual derrota cruzada. El avance de los cruzados en Asia Menor fue una historia de victorias, caminando siempre, eso sí, en el abismo y de una violencia extrema y egos enfrentados. Alejo alimentó el entusiasmo prometiendo oro, plata, caballos y mucho más si los turcos eran derrotados y las ciudades anteriormente bizantinas recapturadas. Los cruzados partieron hacia la ciudad de Nicea a principios de 1097, llegando a la ciudad en mayo. Tan pronto como se instaló el campamento ante las imponentes murallas, los occidentales intentaron tomar la ciudad por asalto. Esto sorprendió sobremanera a Alejo, ya que él había llegado a la conclusión hacía tiempo de que no podía ser tomada por la fuerza. De hecho, había buscado ayuda militar de Occidente precisamente por el fracaso de sus propios esfuerzos sobre Nicea, a principios de la década de 1090. Ahora, su suposición de que la única forma de capturar Nicea era mediante un asedio prolongado, apoyado por una gran cantidad de hombres, fue desafiada inmediatamente por la fuerza cruzada. Estos, impulsados por su fervor religioso, comenzaron su asalto antes incluso de que algunos de los principales líderes hubieran llegado a la ciudad. Por ejemplo, cuando Roberto de Normandía y Esteban de Blois llegaron, ya encontraron que el ataque estaba en marcha. Los turcos tenían información de que los cruzados habían estado reuniendo fuerzas en Kivotos desde el verano del 1096 y habían pasado meses acumulando suministros para resistir un asedio prolongado.
El gobernador de Nicea, que era Kili Arslan, no se encontraba en la ciudad durante el asedio, sino en otro lugar de Asia Menor, guerreando contra otros turcos. Raimundo de Tolosa supervisó el diseño de una máquina de asedio especial para usar contra la torre, un artilugio circular cubierto con cuero grueso para proteger a quienes trabajaban en su interior. Tras empujarla contra el muro, zapadores con herramientas de hierro trabajaron en su base, extrayendo piedras y sustituyéndolas por vigas de madera a las que luego prender fuego. El trabajo de los cruzados produjo un deterioro visible en el muro, provocando un auténtico pánico dentro de la propia Nicea. Pero, sin embargo, no fueron las artes bélicas las que lograron tomar Nicea. En pleno asalto, Manuel Boutumites, enviado por el emperador Alejo, entró secretamente en la ciudad para intentar negociar un acuerdo, recordando a sus habitantes la generosidad que el emperador había mostrado con los turcos en el pasado, y advirtiendo de las consecuencias si los cruzados rompían las defensas. Llevaba consigo una crisóbula, un documento firmado por el emperador con letras de oro, que establecía las condiciones. Estas incluían una amnistía, así como generosos regalos de dinero, extensibles a todos los bárbaros en Nicea sin excepción. Esta vez, la iniciativa y la astucia del emperador convencieron a los turcos de rendirse. Este realmente fue un gran golpe para Alejo y la reivindicación de su ambiciosa política de buscar ayuda en Occidente. No obstante, la situación debía manejarse con mucha delicadeza, ya que temía que los caballeros occidentales no se conformarían con una tregua negociada. Así que el emperador dio la orden de escenificar un ataque teatralizado a las murallas. El objetivo era dar la impresión de que fueron los bizantinos quienes rompieron las defensas y tomaron la ciudad con éxito, y no los cruzados. Así que el 19 de junio de 1097, mientras el ejército occidental, ajeno al trato que se había cerrado, continuaba sus asaltos, los soldados bizantinos escalaron las murallas del lado del lago, subieron las almenas e izaron los estandartes imperiales. Al son de las trompetas y los cuernos, se anunció desde las murallas la caída de Nicea y su captura por las fuerzas del emperador Alejo Comneno. El hecho de que Nicea pasara a manos bizantinas con poco derramamiento de sangre también presentaba oportunidades futuras para el emperador. Podría presentarse como amigo y protector de los turcos, capaz de salvarlos de la matanza segura a manos de los caballeros cruzados. Tras habérseles ofrecido servicio imperial y generosos regalos, a todos se les permitió seguir su camino ilesos. En cuanto a los cruzados, esos también fueron bien recompensados. Se les entregó oro, plata y túnicas preciosas a los líderes de la expedición, mientras que a los rangos inferiores recibieron monedas de cobre para celebrar la caída de la ciudad. Y aunque los caballeros habían partido de Europa occidental para cumplir la voluntad de Dios, y para algunos ser recompensados económicamente por los bizantinos era inapropiado, la mayoría aceptó los regalos. En el verano del 1097 fueron tomadas Esmirna, Éfeso y todas las ciudades de la costa. Para el verano del 1098, la costa y los nodos clave del interior volvían a estar todos en manos bizantinas. El emperador había utilizado astutamente el músculo del ejército cruzado y se benefició de su poder tanto directamente en Nicea como indirectamente por la presión que ejercía sobre la presencia turca en el oeste de Asia Menor en general. Irónicamente, la disposición de Kili Arslan a llegar a un acuerdo con Alejo y sacrificar una parte sustancial del territorio, tuvo consecuencias negativas para los cruzados, que ahora atrajeron toda la atención de los turcos. En este punto, el ejército occidental se dividió en dos: un grupo con Bohemundo, Tancredo y Roberto de Normandía, y otro con Roberto de Flandes, Raimundo de Tolosa, Hugo de Bermadoas y el obispo de Lepuy. Tras dividirse, Bohemundo notó que exploradores turcos vigilaban a su grupo de vanguardia al acercarse a la ciudad en ruinas de Dorilea. Aunque avisó de inmediato al contingente principal, fue emboscado por una enorme fuerza turca bajo el mando de Kili Arslan. Rodeados por arqueros a caballo, los hombres de Bohemundo fueron empujados hacia el río cercano. En este hecho realmente encontraron la salvación, pues para los caballeros con armadura de metal que luchaban con espadas pesadas, el acceso a agua potable marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Además, los caballos turcos les costaba avanzar en terreno tan pantanoso. Gracias a esto, los cruzados lograron mantener la línea a pesar de las fuertes bajas, y lucharon en una feroz acción de retaguardia hasta que llegaron los refuerzos. Con la llegada de los destacamentos de Godofredo de Bouillon, Raimundo de Tolosa y Hugo de Bermadois, la balanza se inclinó definitivamente a favor de los occidentales. Además, la aparición de Ademar de Lepuy resultó decisiva. El obispo saqueó el campamento turco, le prendió fuego y luego atacó al enemigo por la retaguardia. Los cronistas describieron el evento como otro signo de la gracia divina. Fue un gran milagro de Dios que durante el segundo y tercer día los turcos no dejaran de huir, aunque nadie, excepto Dios, los persiguió más.
No obstante, los turcos habían causado una impresión sorprendente en los cruzados. Su habilidad a caballo, su impresionante uso del arco y su capacidad militar les ganaron la admiración y el respeto occidental. Tras repeler el ataque en Dorilea, los caballeros continuaron su marcha por Anatolia. Progresaron rápidamente encontrando poca oposición significativa, ya que los turcos que encontraban se retiraban en lugar de atreverse a luchar. Con Asia Menor abriéndose al ejército que avanzaba, los enviados de Alejo se aseguraron de que se tomaran las ciudades estratégicamente importantes en el camino. Así fue que en el otoño de 1097 Balduino se separó del cuerpo principal de la expedición y marchó hacia Cilicia, con la autorización del liderazgo de la cruzada. Tancredo partió casi al mismo tiempo, pero sin dicho consentimiento. Afirmó que había decidido abrirse camino hacia Antioquía por su cuenta, que en realidad quería ver qué hacía Balduino y qué tramaba. Ambos hombres llegaron a las manos tras dirigirse a Tarso, una ciudad rica y estratégica. Tancredo había llegado primero y logró izar su estandarte sobre las murallas. Balduino llegó poco después e inmediatamente reemplazó el estandarte de Tancredo por el suyo. Finalmente sus fuerzas se enfrentaron en una batalla abierta en la que el ataque sorpresa de Tancredo fue fácilmente rechazado por los hombres de Balduino. La captura de la ciudad era vital para el asalto de Antioquía. Tarso era una base importante con un buen puerto natural, desde el cual los turcos podrían hostigar la costa siria. El envío de Balduino para supervisar la captura de Tarso y las ciudades de su entorno no tenía nada que ver con el lucro personal, sino que fue una incursión ejecutada bajo la dirección del emperador. Tras asegurar Tarso, Adana y otros lugares, Balduino se lo entregó directamente a los bizantinos. Pero detengámonos un momento en la figura de Balduino. Balduino había vendido casi todas sus tierras antes de partir. Era uno de los cruzados que veía la expedición no solo como una peregrinación, sino como la posibilidad de una nueva vida en el este. Podemos saberlo no solo porque empezó a vestir ropa bizantina y se dejó crecer la barba al estilo local, sino por todos los indicios más sustanciales, como cuando recorría la región, hacía que dos trompeteros cabalgaran delante de él para anunciar su llegada. Balduino, por ejemplo, también viajaba en su carro, que portaba en un escudo de oro la imagen inconfundible de la autoridad con la que actuaba, el águila imperial de Constantinopla. Mientras Balduino extendía la autoridad del emperador, el resto del ejército continuaba hacia el este. En octubre de 1097 llegaron finalmente a la gran ciudad de Antioquía. Antioquía en tiempos romanos tenía 200.000 habitantes. En el 1097 solo tenía 40.000. Sin embargo, este hecho, que parece una debilidad, la hacía una ciudad imponente, ya que podía cultivar lo suficiente dentro de sus muros para sostenerla de forma indefinida. Su gobernador, Yaguisillán, confiaba tanto en las defensas que hizo poco por oponerse a la expedición cuando conoció que se dirigían a su ciudad. Lo único que temía era un movimiento de sedición por parte de los cristianos de la ciudad, así que decidió expulsarlos. El primer día ordenó a los musulmanes que salieran a limpiar los fosos, y al día siguiente, para el mismo trabajo, envió solo a los cristianos. Cuando quisieron volver a la ciudad, se lo impidió diciendo: Antioquía es vuestra, pero tenéis que dejármela hasta que haya solucionado nuestros problemas con los Frani. Protegió efectivamente a las familias de los expulsados y no permitió que se les tocara ni un pelo de la cabeza. De hecho, el ejército cruzado llegó en una época muy favorable, donde había comida abundante. Realmente se encontraron viñedos fructíferos y fosas llenas de grano almacenado. Los occidentales comían solo los mejores cortes y no daban importancia al grano y al vino. Se establecieron en los alrededores, tomando el puerto de San Simeón para abrir líneas de suministro por mar con Chipre, donde Alejo había nombrado a un nuevo gobernador para supervisar el aprovisionamiento. Intentaron imponer un bloqueo, pero la geografía de la ciudad lo hacía casi imposible, ya que no se podía sellar por completo. El contrabando mantenía los precios bajos dentro de la propia Antioquía. Sin embargo, estas condiciones favorables de vida pronto se deterioraron, pero no para los defensores, sino para los sitiadores. Los suministros empezaron a agotarse a las pocas semanas de su llegada, y la abundancia que habían encontrado al llegar a la ciudad era ya escasez manifiesta. La gente hambrienta devoraba los tallos de las habas, incluso cardos que por falta de leña no estaban cocidos e irritaban y pinchaban sus lenguas. También comieron caballos, asnos, camellos, perros e incluso ratas. Los más pobres comían hasta los cueros de los animales y las semillas de grano encontradas en el estiércol. Los turcos demostraron su confianza colgando a Juan el Oxita, que era el patriarca de Antioquía, boca abajo sobre las murallas y golpeando sus pies con barras de hierro a la vista del ejército occidental. Aparte de la escasez de alimentos, les golpeó también la enfermedad. 1 de cada 5 cruzados murió fuera de Antioquía o por hambre o por enfermedad.
El agua estaba plagada de bacterias de tifus y de cólera, y las tiendas se pudrían por la lluvia. La moral estaba por los suelos. La situación, que ya era límite, empeoró aún más cuando un gran ejército bajo el mando de Dukak, el emir de Damasco, se movió para socorrer a la ciudad poco después de la Navidad de 1097. Una vez más, la suerte ayudó a los cruzados, pues Bohemundo y Roberto de Flandes los detectaron mientras buscaban comida. A pesar de estar superados en número, los caballeros mantuvieron el rango y evitaron ser cercados. La resistencia cruzada asustó a Dukak, quien, al no verlo claro, decidió regresar a casa. El primer gran ejército musulmán de socorro se había retirado a la primera oportunidad, casi sin ofrecer resistencia alguna. A principios de 1098 se informó de la llegada de otro ejército de socorro, esta vez liderado por Ridwan, el hermano de Dukak y gobernador de Alepo. Unos 700 caballeros se movieron contra ellos mientras el resto mantenía el asedio. Bohemundo, Roberto de Flandes y Esteban de Blois salieron del campamento el 8 de febrero bajo el amparo de la noche. La determinación feroz de Bohemundo inspiró a sus hombres. Utilizaron una emboscada impecable y cuando los cruzados contraatacaron, el ejército de Ridwan se desmoronó por completo. Una vez más se había logrado una victoria milagrosa contra todo pronóstico. Raimundo de Tolosa, enfermo, se había quedado al mando en Antioquía. Así que Bohemundo fue el gran héroe. Se decía que cargaba contra los turcos como un león hambriento. Esto marcó el inicio de un culto a su personalidad, que sería enormemente poderoso. Ya iban 3 veces, ante Kili Arslan, ante Dukak y ante Ridwan, que los cruzados habían estado al borde de la catástrofe. Pero aún quedaban otros gobernantes, por no hablar del sultán de Bagdad o el visir del Cairo, que podrían intervenir. La pregunta era si podrían rendir Antioquía antes de que se acabara su suerte. Porque pese a estas 2 victorias, los cruzados seguían muy expuestos y debilitados por las enfermedades. La lucha por Antioquía en la primera mitad del 1098 alimentó niveles muy peligrosos de discordia entre los propios líderes. Además de Lepuy, instó a los caballeros a ayunar 3 días y marchar en procesión. Las deserciones eran el común del día a día. De hecho, Pedro el Ermitaño y otros intentaron huir, y fueron capturados por Tancredo y castigados humillantemente. Bohemundo también amenazó con irse, quejándose de la pérdida de hombres y de su falta de riqueza para mantener sus fuerzas ante el encarecimiento de la comida. A finales de enero del 1098, el enviado de Alejo, Taticos, abandonó la cruzada, prometiendo enviar barcos con provisiones desde Bizancio. Sin embargo, nunca regresó. Su partida se volvió notoria y fue usada más tarde para afirmar que él, y por tanto Alejo, habían traicionado a los cruzados. Sin Taticos no estaba claro a quién debía entregarse Antioquía, si era capturada. Algunos sugerían avanzar directamente hacia Jerusalén y dejar Antioquía a un lado, pero los cruzados permanecieron ahí a pesar del sufrimiento, porque estaban ligados a compromisos hechos con el emperador. Bohemundo, entonces, que se había posicionado como la mano derecha ideal del emperador, en la primavera del 1098, tras la partida de Taticos, afirmó que los juramentos a Alejo eran nulos y vacíos, ya que éste no había cumplido su parte del plan. No había acompañado a la expedición, había retirado a su pequeña fuerza y no había prestado apoyo militar en la hora de necesidad extrema. Propuso que quien lograra romper las murallas y entregar la ciudad debería ser autorizado a conservarla por él mismo. Entonces se recibió la noticia de que Carbunca, el gobernador de Mosul, se acercaba con un gran ejército. La crisis llegaba a su punto álgido. Los líderes decidieron mantener en secreto los movimientos de Carbunca para evitar que cundiera el pánico entre las tropas. Bohemundo había hecho un trato secreto con un capitán enemigo llamado Firuz, encargado de una de las torres de la defensa. Algunos decían que Bohemundo tenía al hijo de Firuz como rehén, otros que Firuz tuvo una visión divina o que era un armenio resentido con los turcos. Fuera como fuere, el 2 de junio de 1098 los cruzados iniciaron el asalto. Liderados por Roberto de Flandes y Bohemundo, entraron en la ciudad masacrando a los habitantes sorprendidos mientras dormían. Bohemundo solo quería una cosa: izar su estandarte en el punto más alto de las murallas. En la oscuridad y el pánico, muchos cristianos locales también fueron asesinados. Durante días, los cadáveres se pudrieron en las calles produciendo un olor totalmente fétido. El comandante de la ciudad, Yaghi Sillán, huyó, pero fue decapitado por cristianos locales, quienes llevaron su cabeza a Antioquía como trofeo. Antioquía finalmente cayó el 3 de junio del 1098, tras 8 largos meses de asedio. Si bien es cierto que la ciudadela interior aún resistía, aunque no hubo tiempo para celebraciones, ya que el ejército de Carbunca llegó al día siguiente, y era una fuerza mucho mayor que las anteriores, así que los sitiadores pasaron a ser sitiados, y las comunicaciones con el exterior se cortaron de inmediato. Carbunca era un mameluco, un antiguo esclavo. En el imperio selyúcida, los jefes del ejército y gobernadores eran a menudo esclavos, cuya autoridad era tal que ni siquiera necesitaban ser liberados oficialmente. Ostentaba el título de Atabek,
que significa padre del príncipe, y actuaba como tutor y amo real del poder. Los cristianos, entonces, dentro de las murallas y sin suministros, sufrieron un hambre atroz. Cuentan cronistas que nuestros hombres comían carne de caballos y asnos. Una gallina costaba 15 chelines, un huevo 2, y una nuez un penique. Algunos comieron sus propios zapatos o bebieron la sangre de sus caballos. Para algunos, como Fulquerio de Chartres, Dios los castigaba por haber dormido con mujeres locales. Los cruzados necesitaban otro milagro, y lo obtuvieron. Un hombre llamado Pedro Bartolomé afirmó tener visiones de San Andrés, quien le reveló la ubicación de la lanza sagrada que atravesó el costado de Cristo. Una parte de la lanza fue recuperada bajo el suelo de la iglesia de San Pedro en Antioquía, lo que supuso un enorme impulso moral. Con este impulso moral y religioso, los líderes cruzados decidieron acometer una auténtica temeridad, enfrentarse al enemigo en campo abierto. El 28 de junio de 1098, los cruzados salieron de la ciudad en 4 brigadas. Esto tomó a Carbunca totalmente por sorpresa. De hecho, estaba jugando al ajedrez, y cuando le informaron simplemente no podía creer que alguien fuera tan valiente o tan estúpido como para intentar salir de la ciudad. La propia ciudad quedó totalmente indefensa, a excepción de un pequeño contingente bajo el mando de Raimundo de Tolosa, quien permaneció atrás, estando de nuevo incapacitado por enfermedad. Se calcula que eran 200 hombres, todo lo que había para impedir que la guarnición de la ciudadela, que recordemos que aún no había caído, retomara el control de la ciudad. Carbunca, mientras tanto, no hizo nada, fallando en su intento de atacar a los cruzados en su momento más vulnerable mientras cruzaban el río. Cuando Carbunca finalmente ordenó el ataque, los caballeros occidentales lograron una vez más de manera crucial mantener su formación. Esto causó un auténtico pánico en el ejército musulmán, que estaba ya inquieto por la reputación que los occidentales habían ganado en sus éxitos anteriores. Así que las tropas musulmanas empezaron a disolverse. Su comandante huyó como un ciervo, según un testigo presencial. Su campamento y todo lo que había en él fue capturado, incluyendo a muchas mujeres turcas que habían sido traídas anticipando las celebraciones que acompañarían la recuperación de Antioquía. Lo que había parecido el final de la expedición a Jerusalén se convirtió de repente en su hora más gloriosa. Incluso aquellos que lo presenciaron y lo vivieron lucharon por comprender cómo se había logrado esa victoria. Según Raimundo de Aguiliers, quien luchó en la batalla, la huida de Carbunca fue causada por Dios, quien envió una lluvia divina sobre el ejército cristiano que lo inspiró con gracia, fortaleza y odio al enemigo. Tras la batalla por Antioquía, los líderes de la cruzada evaluaron su posición. Decidieron que el avance hacia el sur a Jerusalén no se realizaría hasta el invierno, para permitir que la expedición se consolidara y recuperara fuerzas. La moral se vio reforzada por la rendición de la ciudadela de Antioquía tras la derrota de Carbunca, y por el apoyo que los cruzados recibieron de quienes vivían en los alrededores, que comenzaron a abastecer a los nuevos señores de la ciudad. Con la ciudad capturada, los aspectos prácticos de la ocupación comenzaron a preocupar a los cruzados. ¿Cómo se mantendría el control de la ciudad? ¿Bajo qué auspicios y autoridad debían caer? ¿Qué era razonable esperar de la población local? ¿Y si eran musulmanes? ¿Quién podría reclamar el señorío personal de ciudades más allá de las fronteras de Bizancio? ¿Era el propósito de la expedición en su conjunto únicamente la liberación de Jerusalén? ¿O había otros objetivos que considerar? Surgió entonces un estancamiento entre Bohemundo, que clamaba por el control personal de Antioquía, y Raimundo de Tolosa, que se mantenía firme en la integridad de la expedición como una peregrinación armada, que debía ser respetada. Bohemundo entonces se negó a abandonar Antioquía. Raimundo se negó también a partir hacia Jerusalén hasta que Bohemundo aceptara renunciar a sus pretensiones. La cruzada comenzó entonces a desintegrarse a marchas forzadas. Los líderes de la expedición habían mostrado previamente una notable solidaridad, tanto en la batalla como en el consejo, pero tras la captura de Antioquía, las ambiciones amenazaron la viabilidad de la cruzada en sí misma. La primera cruzada estaba entonces en caída libre. Lo que la expedición necesitaba ahora era un liderazgo fuerte y decisivo, pero en su lugar el descontento comenzó a crecer. Para intentar desbloquear la situación se envió una embajada a Alejo con el objetivo de persuadir al gobernante bizantino de que tomara el control directo de la expedición. Si el emperador lo hubiera hecho, bien podría haber desbloqueado el impasse que frenaba el progreso de la cruzada. También podría haber evitado la hostilidad hacia él que se estaba acumulando rápidamente. Algunas semanas después de la captura de Antioquía, Pedro Bartolomé, que había identificado la ubicación de la lanza sagrada, comenzó a tener más visiones. Esta vez San Andrés le decía que los bizantinos no debían tomar posesión de Antioquía, pues si lo hacían la profanarían, como supuestamente habían hecho con Nicea.
Las actitudes hacia Alejo y Bizancio se estaban volviendo de nuevo muy tensas. Para poner más sal en la herida, además de Lepuy, había muerto de fiebre el 1 de agosto del 1098. El obispo no solo había sido el enviado del Papa durante la expedición, sino que se había ganado el respeto de los demás líderes y de los hombres de menor grado. Como representante del Papa, Lepuy era el puente entre Oriente y Occidente, gobernante y pastor del ejército cruzado, y una influencia tranquilizadora. Murió precisamente en el momento equivocado. El 11 de septiembre del 1098 se envió una carta al Papa Urbano II en nombre de las figuras principales de la expedición. Si bien los turcos y los paganos habían sido sometidos, informaba la carta, había sido imposible vencer a los heréticos, armenios, jacobitas, sirios y griegos, es decir, bizantinos. Este fue un momento clave en la cruzada. Al renunciar al emperador, los líderes occidentales recurrieron al Papa en busca de liderazgo, implorándole que se uniera a ellos en el este. De esta manera completaréis la expedición de Jesucristo que nosotros comenzamos, y vos predicasteis. Liberaréis el sepulcro del Señor, y ensalzaréis el nombre cristiano sobre cualquier otro. Si venís a nosotros para completar con nosotros la expedición que comenzasteis, todo el mundo os obedecerá. Amén. La carta iba aún más lejos. El emperador no solo era reprendido por no haber hecho lo suficiente para ayudar a la expedición, sino que también se le acusaba de haber buscado activamente dañar la campaña. Deberíais separarnos, escribieron los líderes, del emperador injusto que nunca ha cumplido las muchas promesas que nos hizo. De hecho, nos ha obstaculizado y dañado de todas las formas a su disposición. El Papa, sin embargo, no estaba más dispuesto que Alejo a unirse a la expedición. En su lugar envió a un clérigo de alto rango, Daliberto de Pisa, para reemplazar a Ademar de Lepuy. Bohemundo se dio cuenta de que su mejor opción era quedarse donde estaba. Finalmente, su intransigencia dio frutos. A principios de 1099, Raimundo de Tolosa finalmente desistió de resistirse a las demandas de Bohemundo y se preparó para partir hacia Jerusalén, sin él. Sin embargo, los líderes habían aprendido de Bohemundo y exigieron concesiones al rico conde de Tolosa a cambio de continuar su viaje. Pagos sustanciales de 10.000 sólidos a Godofredo de Bouillon y Roberto de Normandía, 6.000 a Roberto de Flandes y 5.000 a Tancredo, muestran que habían aprendido que su cooperación para el movimiento final hacia Jerusalén podía tener un precio. El idealismo que había caracterizado la expedición en sus inicios había sido reemplazado por algo mucho más pragmático, pagos por adelantado para marchar a Tierra Santa, declaraciones unilaterales de que los juramentos ya no se aplicaban. Los gobernantes locales que controlaban el territorio en la ruta a Jerusalén pactaron ansiosamente treguas con el ejército occidental a medida que éste se acercaba. Todo ello tras las increíbles gestas de los ejércitos cruzados con los ejércitos de Dukac, Ridwan y Carbunca. Shaizar, Homs, Jabala y Trípoli, por ejemplo, enviaron regalos fastuosos a Raimundo de Tolosa para ganarse su voluntad. Arca fue sometida a un asedio que se prolongó durante 3 meses. Para entonces Alejo se había enterado de la supervivencia de los cruzados en Antioquía y del cambio de actitud hacia él. Envió embajadores para quejarse de las flagrantes violaciones de los juramentos. Los enviados informaron a los líderes occidentales de que el emperador se uniría a la expedición el 24 de junio y que los cruzados debían esperarle. Incluso la promesa de regalos sustanciales sugerida por los embajadores tuvo poco impacto en quienes ya se habían puesto en contra del emperador. Es posible que la perspectiva de que Alejo se uniera a la expedición espoleara la decisión de avanzar sobre Jerusalén para fortalecer su posición, pues a principios de mayo de 1099 los cruzados abandonaron el asedio de Arca y marcharon a toda velocidad hacia Jerusalén. La fuerza cruzada finalmente llegó a Jerusalén el 7 de junio de 1099. Se encontró ante una ciudad fuertemente fortificada, con murallas e impresionantes defensas, y una guarnición que se había estado preparando durante meses. Mientras los cruzados se reunían en consejo para reflexionar sobre cómo asaltar la ciudad, Tancredo, sufriendo un caso agudo de disentería, se dirigió a una cueva cercana, donde por mera casualidad encontró un equipo para construir máquinas de asedio, restos de intentos pasados de tomar la ciudad. A pesar de los muchos éxitos y de la temible reputación que precedía a los caballeros occidentales, la guarnición de Jerusalén tenía buenas razones para pensar que podían repeler los ataques. Al igual que Antioquía, la ciudad disfrutaba de protección y de defensas formidables. Además, aunque seguía siendo considerable, el ejército atacante había disminuido drásticamente en tamaño durante los 2 años anteriores. Se estima
que para cuando llegó a Jerusalén, el ejército occidental se había reducido a 1/3 de su fuerza original. Esta vez el principal problema no fue el hambre, sino la sed. El área era seca y sin arroyos, y tanto hombres como animales tenían dificultades para encontrar agua. De hecho, los pozos habían sido envenenados anticipadamente, y se debía viajar 20 kilómetros para encontrar la fuente de agua potable más cercana. Los que se aventuraban a buscar agua caían en el riesgo de ser emboscados y surgieron verdaderas empresas que se arriesgaban a buscar agua y después la vendían a precios desorbitados en los campamentos. Los habitantes de Jerusalén también estaban tranquilos por los mensajes que recibían del poderoso visir del Cairo, Al-Abdal, diciéndoles que venía a rescatarlos y que estaba a solo 15 días de distancia. La captura de uno de sus mensajeros, que reveló esta información bajo tortura, sembró verdadera alarma entre los cruzados. La respuesta de los occidentales fue acelerar sus planes. Así que el 8 de julio de 1099 realizaron una procesión solemne con los caballeros portando cruces, caminando descalzos alrededor de las murallas de Jerusalén, implorando ayuda y misericordia de Dios. Se construyeron 2 torres de asalto a toda velocidad. En julio los cruzados llevaron a cabo un movimiento táctico brillante. La torre de asedio que se había montado frente a la torre cuadrangular fue desmontada durante la noche del 9 de julio y vuelta a erigir al norte de la ciudad, donde las defensas eran más débiles. Se rellenó rápidamente un foso defensivo y se desmontó un tramo del muro exterior. Un enorme ariete se utilizó para abrir una brecha en las defensas. Mientras la torre era colocada en posición bajo un furioso fuego enemigo, los zapadores comenzaron a minar el muro desde abajo. Los defensores, que habían concluido que eran más vulnerables al ataque desde el sur de la ciudad, concentraron allí todos sus recursos. 9 de los 15 ingenios de proyectiles de Jerusalén estaban en ese sector, así que la defensa del sector sur tuvo éxito, pues la torre de asedio fue incendiada y los occidentales sufrieron bajas considerables. Pero entonces llegaron informes de que los cruzados habían roto el muro en el norte. El comandante musulmán, Ad-Daula, buscó su propia seguridad y pactó un acuerdo con los líderes occidentales, entregando el control de la ciudad santa a cambio de un salvoconducto seguro a la ciudadela, donde planeaba refugiarse. Y de hecho, los cristianos respetaron el acuerdo, y tanto él como sus esposas y otros que había seleccionado pudieron abandonar la ciudad totalmente ilesos. Finalmente, Jerusalén cayó ante los cruzados el día 15 de julio de 1099. Las fuentes latinas dejan poco a la imaginación en su descripción del comportamiento de los occidentales. Algunos de los paganos fueron misericordiosamente decapitados, otros atravesados por flechas desde las torres, y otros más, torturados durante mucho tiempo, fueron quemados hasta morir en llamas abrasadoras. Pilas de cabezas, manos y pies se veían por las calles. Casi toda la ciudad estaba llena de sus cadáveres, así que los sobrevivientes arrastraron a los muertos frente a las puertas y los apilaron en montones tan grandes como casas. Nadie ha oído jamás de tal matanza de paganos. El apetito por el botín parecía totalmente inagotable. Los cruzados habían oído rumores de que los musulmanes habían tragado sus pertenencias más preciosas. Por ejemplo, Fulquerio de Chartres informó: «Cuán asombrosos habría parecido ver a nuestros escuderos y soldados de a pie abrir los vientres de aquellos que acababan de matar para extraer de sus intestinos las joyas que los sarracenos habían engullido por sus gargantas mientras estaban vivos». Por la misma razón, unos días más tarde quemaban pilas de cadáveres para encontrar más fácilmente el oro. Muchos cruzados, de hecho, de medios anteriormente muy limitados, ocuparon de repente casas en la ciudad más importante del mundo cristiano. Después de 2 días de derramamiento de sangre y caos, los líderes decidieron limpiar los cadáveres de las calles para evitar la propagación de enfermedades. Fue la culminación de un viaje, de una ambición casi inimaginable, de una escala y organización sin precedentes, que vio a decenas de miles de hombres cruzar Europa y Asia Menor, luchando contra todas las probabilidades. Las fuentes árabes nos cuentan horrorizadas que a los últimos supervivientes les obligaron a cumplir con la peor de las tareas: llevar a cuesta los cadáveres de los suyos, amontonarlos sin sepultar en terrenos baldíos y quemarlos a continuación, antes de que los mataran a ellos también, o los vendieran como esclavos. La suerte que corrieron los judíos de Jerusalén fue igualmente atroz. En las primeras horas de la batalla, muchos de ellos participaron en la defensa de su barrio, la Judería, situado al norte de la ciudad. Pero cuando se desplomó el lienzo de la muralla que dominaba sus casas y los caballeros rubios empezaron a invadir las calles, los judíos enloquecieron. La comunidad entera, repitiendo un gesto ancestral, se reunió en la principal sinagoga para orar. Los frani bloquearon las salidas y a continuación, apilando troncos de leña todo alrededor, le prendieron fuego.
A los que intentaban salir los mataban en las calles próximas, los demás se quemaban vivos. 3 de las ciudades más grandes del Mediterráneo oriental, pilares de la cristiandad, habían sido conquistadas en el espacio de solamente 2 años: Nicea, Antioquía y Jerusalén. Tras la captura de Jerusalén, llegaban noticias de un enorme ejército acercándose desde el Cairo. Una semana después de tomar la ciudad, los líderes propusieron nombrar a Raimundo, el más rico y digno de los caballeros cruzados, como rey, pero su respuesta devota fue que el título real era adecuado solamente para Jesucristo. Godofredo de Bouillon, por otra parte, no necesitó que se lo pidieran 2 veces. Sin embargo, sensible a las objeciones de Raimundo sobre el título de rey, fue lo suficientemente astuto como para rodear el problema, y el 22 de julio de 1099, Godofredo fue nombrado defensor del Santo Sepulcro. La ciudad había sido el hogar de musulmanes, judíos y cristianos durante siglos. La conquista cristiana alteró dramáticamente la estructura social, étnica y económica de Jerusalén. Los musulmanes huyeron y dejaron atrás todo lo que no podían cargar. Como resultado, la producción de aceites, de cerámicas y de frutas se vio afectada. Los mercaderes genoveses y venecianos estuvieron más que dispuestos a intervenir y negociaron términos altamente favorables, a cambio de abastecer a las nuevas colonias cruzadas. Las ciudades de Estado italianas recibieron barrios y extensas propiedades. El 10 de agosto, los caballeros salieron de Jerusalén y se encontraron con el enemigo cerca de Ascalón. Una vez más, la disciplina de los caballeros logró una victoria improbable contra números vastamente superiores, dispersando la fuerza de Al-Abdal. A pesar del éxito, los primeros estadios del asentamiento cruzado fueron muy precarios. En la primavera del 1100, el arzobispo Daliberto de Pisa, enviado por el Papa tras la muerte de Lepuy, escribió a todos los católicos de la región germánica pidiéndoles refuerzos. El hecho de que los héroes que habían capturado la ciudad santa estuvieran ahora muy expuestos inspiró una nueva oleada de hombres armados. Los nuevos cruzados se reunieron cerca de Nicomedia en el verano del 1101. Ignorando el consejo de Alejo de tomar la ruta más directa, se adentraron en territorio turco. En Mersibán fueron atacados y masacrados. Los pocos supervivientes, incluidos Raimundo de Tolosa, regresaron entonces a Constantinopla. Godofredo murió en el verano de 1100. Por la misma época, Bohemundo fue capturado. Esto privó a los occidentales de sus figuras más respetadas. La turbulencia empeoró por las ambiciones de Tancredo, quien asumió el mando en Antioquía, y de Daliberto de Pisa, quien se hizo declarar patriarca de Jerusalén. Ambos intentaron tomar el control de Jerusalén para sí mismos, pero una facción dentro de la ciudad envió una delegación a Balduino de Edesa pidiéndole ayuda. El día de Navidad del año 1100, Balduino fue coronado en Belén, tomando el título de rey de Jerusalén.